Hermanas y hermanos, paz de Cristo. Quiero invitarles para que tomen su lugar y me permito presentarles la conferencia intitulada El liderazgo de Jesús. Todos los grandes hombres y grandes mujeres que ha habido a través de la historia seguramente tenían dotes de liderazgo muy sobresalientes, pero vamos a ver ahora al líder de todos los líderes, el líder que tuvo una visión y luego la convirtió en misión a través de una acción. Él tuvo la visión de crear el universo y creó el universo. Los hombres de ciencia están fascinados queriendo explicar cómo es que se formó el universo, y hay varias teorías que han desarrollado sobre eso, pero no es otra cosa más que unas teorías. Sin embargo, nosotros entendemos que el Señor, Él creó todo cuando no existía nada, y eso es un principio muy importante. Todo líder sabe a dónde quiere ir y todo líder sabe cómo llegar allá, y también sabe cómo formar equipo, porque ninguna de las grandes realizaciones han sido el resultado del trabajo de un solo hombre o de una sola mujer. Siempre las grandes realizaciones están acompañadas de un equipo. Y esta tarde, el liderazgo de Jesús, vamos a tocarlo de una manera muy superficial, pero al final quiero hacer un enfoque muy particular, porque el Señor, estando en Guadalajara, estando orando por la situación de mi venida, estar con ustedes, hubo un momento que dudé en venir, porque ayer hizo 8 días me hicieron una operación en mi mano izquierda y me unieron una vena y una arteria para poderme hemodializar por ahí. Y como es una cuestión muy complicada, tengo que tener muchos cuidados con mi mano, porque si la vena y la arteria, la operación se daña de alguna manera, entonces tendrían que operarme otra vez, y en el cuerpo no se pueden dar varias operaciones sobre esa misma cuestión. Así que uno tiene que cuidar, y estuve orando y dije, bueno, Señor, ¿voy o no voy? Pero decidí venir porque el Señor me dio una palabra para todos ustedes, que con eso quiero concluir esta conferencia. Bien, como no puedo traer reloj y aquí no veo, no sé si alguien, ya está, ya lo vi. Tengo 40 minutos, si no estoy equivocado. Muy bien. Entonces, esta conferencia, como las anteriores, principia explicando quién es un líder. Y hay muchas definiciones. Yo he leído pues una cantidad de libros, no voy a decir que muchísimos, pero sí he leído algunos libros sobre el liderazgo, porque yo me considero un líder y siempre he estado buscando mejorar mi calidad de liderazgo, y eso me ha llevado a estudiar mucho esta materia. Y hay muchos autores y cada autor tiene una definición, y todas las definiciones se parecen en mucho. Sin embargo, esta vez yo quiero mencionar que una definición sería que un líder es una persona que encabeza y dirige un grupo o movimiento social, político, religioso, de cualquier índole, inclusive un grupo delictivo. Esas grandes organizaciones criminales, ¿por quién están dirigidas? Por un líder, por un líder. Y es que Dios le dio al hombre un don que no está en los dones que menciona San Pablo: el don de las ideas, el don de la inteligencia. Y el hombre entonces puede usar ese don de las ideas o el don de la inteligencia
lo puede usar a su criterio. La única soberanía que el hombre tiene, porque el hombre no tiene soberanía ni sobre su vida, ni su familia, ni sus bienes, nada. El hombre todo lo que tiene lo recibió de Dios, pero el único espacio que el hombre tiene y que es su única soberanía es su voluntad. Por eso Dios respeta nuestra voluntad, porque nosotros tenemos soberanía sobre ella, y entonces Dios nos va a juzgar de acuerdo con lo que nuestra voluntad decidió hacer. Entonces, el don del liderazgo lo han recibido muchas personas, y muchas de ellas, como ya dije, lo han usado para bien, pero también muchas lo han usado para mal. Un líder tiene iniciativa. Esa es una característica inherente en el liderazgo. No puede haber un líder sin iniciativa. Hay varias características que debe tener un líder, pero yo me quiero enfocar en Jesús, entonces no me voy a distraer mucho en hablar de otras características. Pero un líder tiene que tener iniciativa, tiene que tener vocación, tiene que tener una visión hacia dónde dirigirse, tiene que tener la capacidad para llevar a cabo ese proyecto, tiene que tener la capacidad para formar un equipo, tiene que tener la capacidad para comunicarse debidamente, etcétera. Son una serie de cuestiones que es interesante que el líder sepa que debe tenerlas, porque si algunas las tiene pero no las ha desarrollado, las tiene que desarrollar. Pero esta tarde quiero enfocarme en la idea de que Jesús como líder tenía iniciativa. Él, dice San Pablo a los filipenses, dice que él, siendo Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que abandonó su trono de gloria y vino a la tierra y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, porque tenía una visión. Y para alcanzar esa visión tuvo una iniciativa. Decidió dejar su trono de gloria y venir a llegar hasta la cruz y morir por nosotros, porque esa era la visión que él tenía: rescatar al ser humano. Entonces, todo líder tiene que tener ideas, pero además de que debe tener ideas, debe tener iniciativa. Porque ustedes y yo seguramente conocemos mucha gente que tiene ideas. Usted se pone a platicar. Por ejemplo, cuando fui obispo, me tocó aconsejar a muchos pastores, y particularmente recuerdo a un pastor que cuando yo llegué a ocupar ese obispado, el hermano acababa de recibir el pastorado de una iglesia, y recuerdo que le habían entregado 75 hermanos, y a los pocos meses le quedaban 30. Entonces fui a verlo, y yo dije, bueno, pues el hermano necesita consejo, necesita orientación, y fui y le hice un diagnóstico de la situación de su iglesia, y encontré que el problema pues era él. Estaba haciendo muchas cosas que a la gente la estaban molestando, y la gente se estaba yendo, y el templecito se estaba quedando vacío. Entonces fui y me senté con él un rato, y le dije, hermano, quiero explicarle lo siguiente. Mire, le hice un diagnóstico y encontré este y este problema. Entonces quiero ayudarlo. Y me dijo, no necesita usted decirme, mire, para este problema yo sé que la solución es todo esto, y me dio toda una cátedra. Y luego para este otro problema la solución es todo esto, y me dijo otra cosa. Total que ya no le tuve que explicar nada, porque él lo sabía todo. Y de verdad, lo estaba yo escuchando, y él me decía todo lo que había que hacer, y yo me preguntaba, bueno, si el hermano sabe qué debe hacer, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué cada domingo ve más sillas vacías y no pone en práctica lo que sabe que debe hacer? Y es que ese es un problema. Hay gente que tiene muchas ideas, pero no tiene iniciativa. Hay gente que dice, me gusta platicar con fulano porque cómo tiene ideas.
Pues sí, hace días confronté a una persona en la iglesia que cuestiona casi todo lo que hacemos, porque él sabe hacer muchas cosas. Y le dije: hermano, en sus 40 y tantos años, ¿dónde están los logros de todo lo que usted ha hecho? Y claro, pues yo sé que no puede exhibir ningún logro porque nunca ha logrado nada. Pero si se pone a hablar con usted, con esa persona, y empieza a decir: no estoy de acuerdo con el pastor porque el pastor hace esto otro, y en realidad las cosas deben hacerse de este otro modo, y pues él sabe muchas cosas. Pero cuando lo confronté delante de los demás líderes, le dije: ¿dónde está lo que usted ha hecho? En sus 40 y tantos años de vida, mencióneme un lugar, mencióneme una cosa que usted haya logrado con todo lo que sabe. Y pues se quedó callado porque nunca ha logrado nada. Y es que entonces esta es una cuestión, pareciera que el que nada más tiene ideas, podríamos decir que tiene ciertos chispazos de liderazgo, pero su liderazgo está adormecido, tal vez está allí latente, pero no se ha desarrollado. ¿Por qué? Porque no solo se necesitan ideas. Un líder sin ideas no es líder. Porque si la gente lo sigue a uno, lo sigue porque uno tiene ideas, tiene a dónde llevar a las demás personas. Pero si nosotros a esas ideas no les ponemos acción, no les ponemos una estrategia a seguir, pues entonces todo queda en eso, en solo hablar, solo ideas. Entonces, los que tienen esa iniciativa, los que tienen esas ideas y esas iniciativas claras, bien definidas, pero sus ideas son muy superficiales, pues nunca logran nada y se convierten en personas amargadas, porque siempre están deseando el éxito y lo ven en otras personas, pero en ellos no lo ven, y entonces se convierten en personas frustradas, en personas amargadas, en personas que empiezan a hablar y empiezan a espumar su coraje, su ira, su frustración, y dañan porque también los que dañan a otras personas es porque ejercen un liderazgo tóxico. Así que entonces todo esto tiene consecuencias. Pero bueno, un líder puede tener seguidores sin reproducirse, y al morirse se muere su visión. Esto es lo que usted, hermana, hermano, que son líderes en esta iglesia o en cualquiera donde estén, es muy importante que usted lo entienda muy bien. Un líder puede tener seguidores, pero probablemente cometa el error de no capacitarlos para que se reproduzcan. Jesús tuvo seguidores, pero fíjese, si usted lee Marcos 3, del 13 al 15, dice que Jesús se fue una noche a orar y pasó la noche orando porque iba a formar su grupo de 12. Y cuando él descendió del monte, formó el grupo de los 12. Y yo tengo todo un estudio en uno de mis libros que hemos estado vendiendo, que se llama El discipulado al apostolado, sobre ese pasaje, porque ese pasaje me parece a mí que es el ombligo de todo el ministerio de Jesús. Y cuando dije el ombligo, lo dije en el mejor sentido, no lo estoy diciendo de manera peyorativa. Quiero decir que es el centro exacto donde se origina la vida del ministerio de Jesús, porque en el ser humano el ombligo es el centro de la vida. Cuando nos dan a luz, ¿qué es lo primero que hacen? Pues cortar el cordón umbilical, ¿verdad? Porque ya no necesitamos depender de la madre. Bueno, ese pasaje a mí me llama mucho la atención porque tiene un verbo que casi nunca lo estudiamos en las iglesias. Y dice que Jesús estableció, a ese verbo me refiero,
al verbo establecer. Estableció a 12. Y entonces yo me puse a investigar, hice una exégesis sobre ese verbo. Y casi ningún autor de los que escriben, de los comentaristas, aborda ese verbo. Pero como yo estaba con la idea de que detrás de ese verbo se escondía una enseñanza muy importante, me propuse encontrar la explicación de ese verbo. Y lo logré. ¿Qué significa cuando dice que Jesús estableció a los 12? El verbo establecer en ese contexto significa llegar a un entendimiento sobre un proyecto. Si el hermano Elías en algún momento se ha sentado con usted y le ha dicho: hermano, hermana, si usted se integra al equipo de líderes, usted puede dirigir células, usted puede llegar a dirigir una, no sé cómo le llaman aquí, red o bueno, lo que sea. Pero usted tiene que comprometerse, tiene que ser fiel, tiene que ser leal, tiene que desarrollar un trabajo de más o menos de tanto tiempo por la semana. Usted tiene que sacrificar su economía, tiene que sacrificar su tiempo, tiene que sacrificar algo de su familia, tiene que hacer muchas cosas. Pero la bendición va a ser muy grande porque Dios nos va a dar a Mazatlán, Dios nos va a bendecir, y el día que lleguemos a su presencia vamos a tener ahí un galardón. Y usted escucha con atención y dice: me interesa, hermano Elías, yo me adhiero a este equipo. ¿Qué hizo en realidad el hermano Elías? Según Marcos 3:13, ¿qué hizo? Lo estableció. ¿Qué quiere decir entonces cuando Marcos dice que Jesús estableció a los 12? Significa que se sentó con ellos una vez que los nombró y les explicó el proyecto que él traía. Saben que vamos a llenar al mundo de la gloria de Dios, pero yo necesito un equipo y ustedes son ese equipo. ¿Quieren venir conmigo? Seguramente les dijo a los 12, ¿verdad? Y los 12 le dijeron amén. Les digo: mira, entonces vas a dejar la barca, mira, tú vas a dejar el puesto de donde cobras los impuestos, mira, tú vas a dejar, Señor, y entonces ¿con qué le voy a dar de comer a mi familia? Pero como en ese verbo establecer incluye todo, aunque Marcos no lo dice con toda claridad, después Lucas explica un poco de eso, pero no me voy a meter a hablar de eso porque ese es otro tema. Pero seguramente Jesús les dijo: vamos a tener un programa de economía para financiarles a ustedes los gastos de su familia, porque van a andar conmigo, pero sus familias no van a quedar desprotegidas. Muchos de nosotros siempre hablamos de que Jesús traía 12 y que andaban con él, pero no nos preguntamos: ¿y qué pasó con sus familias? ¿Estaban desprotegidas? ¿Estaban con hambre? ¿Estaban descuidados? Seguramente que Jesús no pasó por alto eso. Compre mi libro, ahí explico todo eso. Bueno, también soy comerciante. Pero un líder tiene que establecer a su equipo, lo cual implica explicarle todo el proyecto. Y eso incluye: el día que yo me muera, ustedes van a continuar esta visión, porque este proyecto no es para una generación, este proyecto es para que esté en acción hasta que Cristo venga a levantar su iglesia. Entonces estamos hablando de un proyecto que no es temporal, sino de un proyecto que tiene como finalidad trabajar por el reino de Dios hasta que el dueño del reino venga, hasta que el rey de los reyes venga. Entonces, de esa manera, la visión del líder, en este caso de Jesús, se mantuvo aún después de su muerte, porque él les transfirió la visión a los 12, y cuando él murió, resucitó y ascendió a los cielos, ellos le dieron continuidad a la visión. Y después de 2000 años, usted y yo estamos esta tarde aquí hablando del mismo tema,
porque la visión de Jesús sigue vigente en medio de nosotros. Pero un líder que no establece a un equipo, un líder que no forma a otros líderes, solamente tiene seguidores. El día que se muera, sus seguidores se van a dispersar. De hecho, así dijo Gamaliel, ¿verdad? Cuando le llevaron el comentario de lo que estaba pasando en Jerusalén, y dijo, bueno, si es de Dios va a permanecer, pero si no es de Dios va a pasar lo que pasó con Teudas y con aquella. Y mencionó a varios que dijo, se murieron y todo se acabó. Pero Jesús se murió, pero resucitó. Y al haber resucitado les dio validez a las ideas de sus discípulos, porque ellos continuaron con una convicción muy profunda, porque ellos lo vieron morir, pero también lo vieron resucitado. Gracias al Señor. Entonces, un líder que solo tiene seguidores se muere y se acaba la visión. Jesús fue un líder que tuvo seguidores, pero Él los enseñó a reproducirse, y como ya dije, como ya expliqué, hoy, después de 2000 años, su visión sigue entre nosotros. Hoy seguimos con esa visión, usted y yo. Entonces, un líder tiene una visión, pero esa visión la convierte en una misión. Seguramente usted ha leído libros que hablan sobre la cuestión de la planeación, en donde se explica cuál es la visión y cuál es la misión. A lo mejor usted alguna vez ha ido a una empresa o a una institución donde tienen ahí en un cuadro la visión y la misión. La visión siempre es algo muy grande y en cierta manera etéreo, es decir, es un concepto muy amplio. Pero la misión ya es una manera reducida o enfocada de la visión. Por ejemplo, en el caso de nuestra iglesia allá en Guadalajara, la tercera de Guadalajara, tenemos una visión y una misión. ¿Cómo es la visión de la tercera iglesia de Guadalajara? Nuestra visión la tenemos escrita y dice: la tercera iglesia de Guadalajara está llamada a ser grande en número, madura en la fe, para impulsar el reino de Dios en Guadalajara, en Jalisco, en México y en el extranjero. Esa es la visión. Pero ¿cuál es la misión? La misión es: toda persona que ingrese a la tercera iglesia de Guadalajara deberá asistir a todos los cultos de regla sin que nadie le esté presionando para que venga. Porque no queremos hacer eso que hacen en algunos lugares de que van y se los traen en un carro, les pagan el taxi, el Uber, o los andan jaloneando para que vengan. No, la primera parte de esto es: debe asistir a los cultos sin que nadie lo esté exigiendo. Segundo, debe hacer un devocional todos los días, leyendo su Biblia y orando, buscando la presencia de Dios. Tercero, debe, antes de bautizarse, empezar a traer gente nueva a la iglesia o a la célula donde asiste. 4, debe diezmar y ofrendar con toda fidelidad. Y 5, debe ser parte del programa celular. Esa es la visión. ¿Por qué? Porque con eso estamos tratando de garantizar en alguna manera que el que ingresa a la iglesia no ingresa como miembro de la iglesia, sino que ingresa como discípulo de Cristo. Porque nuestros templos están llenos de gente que solo son miembros de la iglesia, pero no son discípulos de Cristo. Y el Señor no nos mandó a ser miembros, nos mandó a ser discípulos. Pero ¿qué hacíamos antes? Estábamos inclusive allí en la pila para bautizar. Alguien se quiere bautizar y cantábamos el corito, ¿cómo dice ese corito? La trompeta está llamando. Y a mí me tocó ver que alguna vez bautizaron a un borracho, porque en ese momento se decidió bautizarse, y pues lo metieron al agua y entró borracho y salió borracho, pero bautizado. ¿Por qué? Pues porque no había un protocolo, no había una manera de
de darle seguimiento a estas personas. Y entonces llenamos los templos de miembros de la iglesia. Pero Jesucristo en ningún lado dijo: vayan y formen miembros. Dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces nosotros de esa manera queremos asegurarnos que el que entra a la iglesia ya tiene un compromiso de asistir a las actividades de la iglesia, tiene un compromiso de buscar a Dios todos los días, tiene un compromiso de dar testimonio de su conversión a los que le rodean, tiene el deber de cooperar económicamente para los gastos de la iglesia y el proyecto de Dios. Pero además él tiene que estar en una célula, porque allí se le va a ministrar y allí él va a aprender a ministrar a otros, allí va a desarrollar sus dones. Esa es la misión. La visión es ir hasta lo último de la tierra, pero la misión incluye los que vamos a bautizar. Entonces, las grandes empresas tienen una visión y luego una misión. Y en el caso de Jesús, él tenía como misión salvar al mundo. Y fíjese, la palabra mundo, nosotros muchas veces la enfocamos en las personas, pero la palabra mundo es mucho más que las personas. Dios no solo está interesado en salvar, como decimos coloquialmente, las almas, que por cierto es otra expresión incorrecta. Dios no nos mandó a salvar almas, Dios nos mandó a salvar personas. Y las personas tienen cuerpo, alma y espíritu. Y cuando en una iglesia no hay un ministerio que enfoque las tres necesidades importantes de una persona, su cuerpo, su alma y su espíritu, entonces allí se necesita hacer un arreglo pastoral. Qué bueno que aquí tienen buenos ministerios y que todo eso significa que están enfocando al hombre integralmente. Pero entonces la visión incluye esto, incluye la generalidad, pero la misión incluye la particularidad. Y Jesús tenía como misión salvar al mundo. Ya dije que nosotros siempre enfocamos la palabra mundo en las personas, pero ¿sabe qué? También Dios está interesado en el medio ambiente. Porque el medio ambiente, el mundo, o sea, el planeta, por no hablar del universo, el planeta, el Señor lo hizo para nosotros. ¿Qué sentiría usted si usted un día construye una casa muy bonita, muy lujosa, y se la entrega a uno de sus hijos, y a los 40 años usted regresa a esa casa y está cayéndose el techo, las paredes están todas llenas de salitre, el piso está todo quebrado, los baños están tapados y huele allí a rayos? ¿Qué sentiría usted? Ganas de agarrar a su hijo de la oreja y darle una restregada ahí, ¿verdad? Cuando Dios creó al hombre, le hizo un huerto. Pero cuando el hombre cayó en pecado, construyó una ciudad. ¿Se había fijado usted en eso? Le dijo Dios a Caín: porque mataste a tu hermano vas a ser errante. ¿Y qué es lo contrario de errante? Sedentario, es decir, establecerse en un lugar. Y dijo Caín: pues no voy a ser errante, voy a hacer una ciudad. Y dice que tuvo un hijo Caín, y a la ciudad le puso el nombre de su hijo y fundó una ciudad. En esa ciudad apareció la cultura, y la cultura ahora es una de las cosas que detienen el avance del reino de Dios. También eso está en uno de mis libros. Yo creo que a usted le conviene saber esas cosas. Entonces Dios no está interesado solo en las personas, está interesado en el medio ambiente. Cuando usted abre la llave y deja que el agua se tire, usted está cometiendo un pecado ecológico. Cuando usted va y destruye un árbol, usted está cometiendo pecado ecológico. Cuando usted tira basura allí en la calle, usted está cometiendo pecado ecológico, porque está destruyendo lo que Dios creó. Y Dios está interesado en la salvación del mundo. Y si usted ve en el griego, la palabra mundo dice cosmos, no dice solo personas. Entonces Jesús tuvo una visión,
tuvo la visión de salvar al mundo, al individuo y al medio ambiente donde ese individuo fue creado. Y entonces eso nos da un campo más amplio para nuestro ministerio. Entonces podemos decir que el liderazgo de Jesús nos da varias lecciones muy importantes. Él dejó su trono de gloria, tenía una misión, descendió y luego enfocó su misión su visión la enfocó en una misión. ¿Y cuál fue su misión? Llegar a la cruz para redimirnos a la raza humana, para redimir al mundo otra vez. Y lo logró. Tuvo la iniciativa, tuvo las acciones, tuvo la estrategia, formó un equipo. Ese equipo lo capacitó, a ese equipo lo empoderó para que continuara. Una vez que él ascendiera de regreso a los cielos, su proyecto continuara. Entonces Jesús tuvo seguidores que aprendieron a ser multiplicadores. Usted es un líder, usted tiene seguidores. Haga que sus seguidores se conviertan en reproductores y que se reproduzca. Al rato que usted traiga todo un séquito ahí de líderes que son sus hijos en Cristo, porque a un líder lo llega uno a amar como a un hijo. Por eso cuando nos traicionan, anoche hablé de eso. Le duele a uno. Mis hijos, gracias a Dios, siempre han estado en comunión conmigo, pero como pastor muchas veces he visto hijos que se van de su casa y he visto a esos padres y esas madres llorar, porque es muy triste que un hijo se le vaya a uno. Y a mí se me han ido algunos de mis discípulos que los ha atrapado alguna tentación y se han ido. En la iglesia actualmente tengo uno de los muchachos que fue mi discípulo por varios años y se casó con una muchacha de la iglesia, pero tuvieron algunos problemas y se retiró de la iglesia por algún tiempo. Nunca anduvo haciendo cosas terribles, pero no quería regresar a la iglesia. Y a mí me dolía mucho porque yo lo estimé bastante. Pero hace días me llamó y me dijo: hermano Nico, quiero restaurarme, quiero volver a Dios. Y le dije: mi hijo, así por teléfono quiero que ores y quiero oírte pedirle perdón a Dios. Yo nunca pensé que esa palabra que le dije lo perforó en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Pero empezó a llorar y empezó a orar, pidiéndole perdón a Dios por teléfono. Yo lo estaba oyendo. Luego nos vimos, lo abracé, lloramos. Y este jueves pasado se paró enfrente de la iglesia y dijo: hermanos, esa palabra de mi pastor me transformó. Qué hermoso. Porque para mí era como el hijo pródigo que se había ido y que regresa y ahora está ahí en la iglesia muy contento. Hermano Nico, ¿en qué le ayudo? Hermano Nico, ¿qué hago? Usted nada más deme órdenes. Y como yo lo discipulé, yo sé que él sabe hacer muchas cosas, pero a mí me alegró tanto verlo entrar de nuevo por la puerta del templo. Porque a los discípulos uno los llega a amar como hijos. Cuando les decía yo anoche que cuando estaba yo muy grave en la sala de cuidados intensivos, me dijo el médico: oiga señor, ¿y usted qué es? ¿Es usted político o qué es? Dije: no, soy pastor. ¿Por qué? Le digo. Dijo: porque allá afuera hay un montón de gente que unos están rezando y otros están llorando, pero son un montón. Le dije: es que soy pastor de ellos. Dijo: pero ¿cómo lo quieren? Pues sí, aquí están. Se pasaron la noche ahí orando por mí afuera del hospital. Hicieron un campamento ahí los hermanos y ahí se pasaron toda la noche orando por mí. Me estaba yo muriendo. Pero saber
que atrás de esa pared había un montón de gente orando por mí. Era una inyección de vida. Pero ese es el resultado de que en algún momento me senté a platicar con ellos, que en algún momento conviví en la mesa con ellos, que alguna vez me los llevé en algún viaje, que en alguna vez les regalé un libro, que en alguna vez los regañé porque hicieron algo indebido. Pero aún esas regañadas son regañadas de un padre, y ellos lo entienden así. Y de pronto pues se ponen marchitos cuando los he regañado, pero después dice: ay, hermano, aquella regañada nunca se me ha olvidado. Y les digo: es que yo por eso regaño, para que no se les olvide nunca. Me quedan 10 minutos, y en estos 10 minutos quiero concluir diciéndole que Jesús, en su liderazgo, en su formación, formó primero a 12, después formó a 70 y los mandó a predicar. Pero a estos 12 y a estos 70, Jesús les enseñó 3 cosas. Primero, les enseñó el uso de la voz, el uso de la palabra. Los enseñó a predicar, los enseñó, valga la redundancia, los enseñó a enseñar, y los enseñó a debatir. Porque Jesús predicaba, enseñaba y debatía. Cuando Jesús se fue al cielo y que el apóstol Pedro predica el primer sermón apostólico, usted analice el sermón de Pedro y tiene una estructura homilética perfecta, y tiene una investigación hermenéutica maravillosa. Por eso aquellos decían: se nota que estos estuvieron con Jesús. Pues ¿cómo no iba a predicar Pedro así si había tenido un gran maestro? Los enseñó a hacer uso ¿de qué? De la palabra. Segundo, los enseñó a hacer equipo, porque Él los formó a ellos como parte de su equipo, y esta era la visión que ellos recibieron. Ellos tenían que formar su propio equipo de discípulos. Y en tercer lugar, los empoderó para que el mensaje que iban a transmitir fuera creíble, porque la única manera de que un mensaje sea creíble es que tenga señales. Aquel hombre Nicodemo le dijo a Jesús: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no fuere Dios con él. Y hoy el mundo está lleno de gente que predica, pero no está lleno de gente que hace señales en el nombre de Jesucristo. ¿Me permiten todavía un momentito? Quiero invitarle para que empiece a pasar. Quiero que pasen aquí. Pero mientras pasa, no deje de escucharme. Jesús mandó a los 12 y después mandó a los 70. Pero en ambos casos les dio una orden. Y estando orando yo en Guadalajara en estos días, pidiéndole al Señor que al venir aquí, mi presencia, como dice el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos, les comunique algún don. El Señor me hizo sentir una cosa y me dijo: cuando yo mandé a los 12, les di una orden, y yo quiero que tú les des esa orden en mi nombre. ¿Cuál fue la orden que el Señor les dio a los 12? Les dijo: vayan y sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, den de gracia lo que de gracia han recibido. Hermana y hermano,
escúcheme bien lo que le voy a decir ahorita. El Señor, yo sé que todos ustedes creen en el poder de Dios. Yo sé que todos ustedes oran. Pero por algo el Señor me dijo eso. Yo no vengo a investigar por qué me lo dijo. Lo que sí sé es que usted debe tomar muy en cuenta esto. El Señor quiere que usted pierda el miedo de orar por los enfermos. Usted pierda el miedo de hacer milagros. Porque mucha gente sabe que Dios sana, sabe que Dios resucita a los muertos, pero no se ha animado nunca a orar por un muerto. Sabe que Dios limpia a los leprosos, pero hay leprosarios que nadie visita porque no estamos interesados en sanar leprosos. Hay mucha gente que está perturbada espiritualmente, pero muchos, inclusive pastores, no digo de aquí, de los que yo he conocido, que tienen miedo de ir a echar fuera demonios, porque cuando van y se enfrentan a un endemoniado pasan 3 o 4 días que no pueden dormir de tan impresionados que quedaron. Y todo eso lo único que revela es la poca espiritualidad. Si usted es un seguidor de Jesús, usted es un discípulo de Jesús, usted tiene que hacer uso de la palabra. Usted va a ir a estudios, usted tiene que formar discípulos, pero también usted tiene que acompañar esa palabra, y esa enseñanza debe acompañarla con las señales del reino de los cielos. Y esta tarde, tome usted muy en serio esto. Usted, al terminar aquí el evento esta tarde, usted puede ir a buscar enfermos. Usted sabe quiénes están enfermos. Y usted no vaya pensando, ¿y si oro y si no sanan? Pues si no sana, no sanó y se acabó. Pero vaya y busque enfermos y ore por ellos. Ore por ellos. A la enfermedad que sea, un espíritu maligno, lo que sea, háblele por su nombre y ordénele que salga de esa persona en el nombre de Jesucristo. Porque no podemos ser discípulos de Jesús si no hacemos las señales de Jesús. No podemos ser agentes del reino de Dios si no estamos acompañados de las señales del reino de Dios. Cuando dijeron aquellos, por Belzebú echa fuera demonios, y dijo Jesús, pero si por el Espíritu de Dios, así dijo Jesús en Mateo 12:32, pero si por el Espíritu de Dios yo echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a este lugar el reino de Dios. Y aquí en aquí en Mazatlán ha llegado el reino de Dios. Usted es una representante, usted es un representante del reino de Dios. Entonces hay que hacer las señales del reino. Quiero orar por usted. Y usted dígale al Señor: Señor, desde esta tarde yo tomo muy en serio mi ministerio de hacer milagros, mi ministerio de hacer sanidades en tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, esta tarde estoy ante ti para interceder en favor de estas hermanas y de estos hermanos que hoy están tomando con toda seriedad el ministerio de hacer señales y milagros. Porque tu palabra siempre deberá ir acompañada de esas señales y de esos milagros que tú puedes hacer y que tú quieres hacer y que tú estás haciendo en este mundo. Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, declaro un despertamiento de los dones en la vida y en el ministerio de mis hermanas y de mis hermanos, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Que tu gracia, Señor, se manifieste poderosamente en cada una y en cada uno de ellos, y que sus células estén llenas de gente que fue sanada con el poder de la oración, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor.